Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos siguen a través de la radio y por supuesto nuestras plataformas de internet. Fíjense que el día de hoy sesionó el INAI y sesionó por decisión judicial, a pesar de que no están integrados por la falta del Senado de la República en integrar ese órgano autónomo del Estado. Hoy por decisión lo hicieron. Hace un momento hablábamos con la comisionada del Río. Le comento que un incendio en el mercado central de Acapulco arrasó 570 locales esta madrugada. Afortunadamente no ha habido heridos. Parece que la causa del incendio fue un problema eléctrico. Cientos de migrantes centroamericanos formaron una especie de estampida humana. Algunos lograron ingresar hasta la línea que divide Matamoros de Brownsville. En un momento más vamos hasta esa zona del país. Le comento en más información que el canciller de la República anunció que será mañana cuando presente la propuesta de elección a candidato a la presidencia de la República. Había dicho que la iba a presentar hoy, pero le pidieron en este caso desde la dirigencia de Morena que se esperara, que platicaran. De hecho, el presidente de la República citó hoy a Marcelo Ebrard para conversar sobre precisamente eso y supongo que otros temas. Tendrán muchos asuntos que conversar el jefe del Estado y el jefe de la diplomacia de este país. En cualquier caso, mañana escucharemos el planteamiento de Marcelo Ebrard y el domingo sesionará ya la Comisión Política de Morena a la luz de los resultados. Usted pues ya lo sabe, desde el día de ayer por la noche, Delfina Gómez gana la gubernatura del Estado de México y Manolo Jiménez gana la gubernatura de Coahuila. Hay múltiples análisis. En su momento platicaba con Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Ellos siguen siendo optimistas, dicen que fueron competitivos, que la distancia no era la que esperaba el gobierno y por tanto ratificaron el día de hoy el tema de la alianza. Siguen juntos, dijeron que no iban, Alejandro Moreno dijo que no iban a recibir retazos, así llamó en este caso pues imagino que a Marcelo Ebrard o cualquier otro que se pudiera desprender de Morena, que no lo van a hacer, que ellos ya tienen sus candidatos y que bueno, pues van a trabajar precisamente hacia finales de junio en perfeccionar su metodología. Por su parte, pues en Movimiento Ciudadano dice, nosotros no vamos con el PRI. Dante Delgado el día de hoy dijo, había un pacto, en este caso entre el Revolucionario Institucional y el gobierno, pacto de Coahuila para ustedes, el Estado de México se queda para nosotros y bueno, pues ciertamente Morena, después de ganar el Estado de México, pues ya tiene un control territorial absolutamente impresionante. Queda un PRI absolutamente disminuido, pues el partido de La Laguna para todo efecto práctico. A pesar de todo, Alejandro Moreno ayer me dijo en entrevista que él no pensaba renunciar. Es ciertamente el triunfo del optimismo sobre la experiencia, a pesar de que perdieron, ha perdido prácticamente todas las elecciones, de que es presidente nacional del PRI, pero él se queda porque ellos nunca consideran que la derrota es propia, la derrota siempre es de los demás. Eso es muy mexicano, esto de no aceptar las cosas, bueno, pues y digo que es muy mexicano porque la mayor parte de las democracias, cuando un líder político pierde su formación, pues no está buscando echarle la culpa a medio mundo. Aquí o te acusan de fraude, o dicen que el INE, o que el sistema, o que el algoritmo, es decir, nadie reconoce derrotas y cuando las tienen mil razones para decir que ellos en realidad debieron haber ganado y que la derrota pues tampoco es derrota. ¿Le entiende usted? Yo no demasiado, pero así está la vida política nacional. Pausa, regresamos en un instante. Con la información, hoy es Día Mundial del Medio Ambiente y por supuesto es un tema que no podemos dejar de lado, las responsabilidades colectivas, pero particularmente quienes dirigen los países y el gran sistema internacional, sí nos exige a todos reflexionar que en el balance de riesgos que hace el World Economic Forum, a mediano plazo, en 10 años, lo más grave que podemos tener es una crisis climática. Ya lo estamos sintiendo en muchas partes del mundo y hay que tomar nota, igual que nos anticiparon en 2009, de ahí viene la pandemia, ahí viene la grande, decíamos, no hombre, no, la de H1N1, ¿se acuerda de aquella? No hombre, no, eso no es nada más nos asustaron con eso, pues los gobiernos traen ese tema como espantapájaros. No son espantapájaros, son cosas muy serias y bueno, pues hoy hay que reflexionar sobre el tema del calentamiento global y los nuevos retos que tenemos claramente para la supervivencia del planeta. No es, como digo, un asunto
asunto de modas, no es un asunto de tendencias o corrección política, es desde todos los puntos de vista el tema más urgente de la especie humana. Pero bueno, hoy es por supuesto Día Mundial del Medio Ambiente y bueno, pues vamos a seguir nosotros con la información. Fíjense que el canciller de la República había adelantado que el día de hoy nos iba a dar a conocer, le iba a dar a conocer a su partido, el mecanismo que desde su punto de vista iba a generar unidad, concordia, cohesión, iban en este caso a nombrar candidato, candidata a la presidencia de la República y todo el mundo iba a quedar contento. Pues nos quedamos con ganas de verlo ahora y el canciller de la República, que presumiblemente tiene una reunión con el presidente el día de hoy, más adelante nos enteraremos si se da algún comunicado sobre el particular, si no de todas maneras se mantiene el contacto al más alto nivel, uno es el jefe del Estado y el otro es el jefe de la diplomacia, podrán hablar de pues 1000 temas, los de su cartera, pero también los de las aspiraciones políticas. El caso es que hoy el canciller dijo, a petición del partido, yo no tengo inconveniente, dijo, lo mando a mañana, esto dijo Marcelo Ebrard. Que hoy quería yo presentar por la tarde mi propuesta para Morena a efecto de que sea tomada en cuenta en los próximos días, ya que se va a convocar muy pronto, entiendo que el día 11 van a tener consejo de Morena para ese propósito, para ese objetivo. Me ha pedido el partido que no lo haga hoy, entonces lo haré mañana por la tarde, como estaba previsto hoy. No tengo inconveniente en hacerlo así, están ahorita medio desvelados. Medios desvelados, pero bueno, de aquí al domingo tendrán tiempo para recuperarse. Y bueno, pues en el frente de la coalición, en este caso de el PAN, PRI y PRD, hoy hubo conferencia de prensa y a pesar del fracaso, del descalabro en el Estado de México, ellos persisten en su empeño. Maru Rojas nos informa. Un mensaje a medios que inició primero con el reconocimiento a la trayectoria de un grande que se fue ayer, Ricardo Rocha. Expresar nuestro más sentido pésame por la muerte de un gran periodista, don Ricardo Rocha. Un fuerte abrazo para toda su familia, sus amigos y para todos ustedes, profesionales de la información. Al día siguiente de las votaciones en las que pierde el PRI el bastión electoral más importante del país, los dirigentes nacionales de PAN, PRD y este partido ponen las cartas sobre la mesa y las condiciones para seguir adelante, reactivar a nivel nacional la alianza Va por México. Ya cada quien con su golpe y habiendo perdido lo que se perdió y ganado en Coahuila con triunfo arrasador que triplicó los votos obtenidos por Morena, ahora sí se nota quién toma las riendas de esta alianza y quiénes son los culpables de lo perdido en el Estado de México. Así el mensaje al gobernador y a un partido naranja. Y lamentablemente también no todos los actores políticos del Estado de México hicieron lo que les correspondía hacer. ¿Qué hubiese ocurrido? De hecho, si el partido de MC no le hubiera hecho el trabajo sucio a Morena y se hubiera sumado en la coalición del Estado de México, hoy seguramente el resultado sería otro. Pero también tenemos que reconocer que no logramos despertar la participación de la sociedad. PRI, PAN, PRD llaman al partido de Movimiento Ciudadano a ver más allá de sus intereses personales y sumarse para rescatar a México. Pero la advertencia y derecho de admisión es uno solo y consensuado. Horas antes del anuncio que daría Marcelo Ebrard que ninguna corcholata o retazo de Morena será candidato en esta alianza. Hoy la tarea es enorme, convencer a ese 61% de electores abstencionistas a que participen en las urnas, que salgan a votar sin miedo de perder las migajas que hoy les arroja el gobierno, consideró el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Jesús Zambrano. No pudimos enfrentar exitosamente la estrategia de una elección de Estado, que fue la que se echó a andar desde hace ya varios meses y se puso en operación más activamente durante los 2 meses de campaña, utilizando los programas sociales como dádivas a cambio de votos. En la lente, Oscar Rea para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas. Bueno, y seguimos con la información. Gracias, Maru. Polo Espejel, ¿qué novedades tenemos? ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Ha concluido ya
el conteo de las actas computadas del programa de resultados electorales preliminares, con lo que el Instituto Electoral del Estado de México, doctor, ha confirmado ya que el triunfo de la maestra Delfina Gómez fue de 3.268.516 votos contra 2.752.330 votos de la aliancista Alejandra del Moral, y también detecta una participación ciudadana del 49.8%, lo que se traduce para la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, Delfina Gómez, con 52.6% de la votación total, mientras que Alejandra del Moral obtuvo 44.3% de esta votación, lo que quiere decir que la morenista triunfó por 8.3 puntos de diferencia. Hoy en la mañana el gobernador Alfredo del Mazo reconoció este triunfo, agradeció a la ciudadanía y al Instituto Electoral la transparencia, confiabilidad con que desarrolló la jornada electoral y deseó éxito y felicitó a la nueva gobernadora Delfina Gómez, de quien dijo hace historia porque será la primera gobernadora de la entidad mexiquense, doctor. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Polo. Y seguimos con la información. Le comento que en Colombia el Consejo Nacional Electoral indagará sobre las formas de financiamiento de la campaña de Petro. Dos colaboradores también muy cercanos al mandatario de Colombia van a ser investigados. Más traen todo un escándalo de escuchas ilegales, igual que en México. Por cierto, el tema de las escuchas ilegales hoy fue portada el Washington Post, pero aquí el manto de protección que tiene el gobierno es de tal magnitud que parece tampoco afectar demasiado. Y si, hombre, sí hubo escuchas telefónicas, pero Encinas, no te preocupes, le dijo el presidente, no te preocupes, tampoco va más el asunto. Y el tema del financiamiento electoral, en el caso de Colombia, le recuerdo que en el pasado pues ha generado problemas muy serios a gobiernos, allá en los 90, por ejemplo, el de Ernesto Samper sufrió mucho con este asunto. Vamos a ver en qué termina todo este tema de Colombia. Voy ahora con Laura Brujés hasta Coahuila. Laura, buenas noches. Buenas noches, doctor. Bueno, hoy a las 9:40 horas del lunes, con el 100% de las actas escrutadas, Manolo Jiménez por la alianza PAN-PRI-PRD ganó con casi el 57% de la votación, y aún sumando los votos del candidato de Morena con 23% y del PT con 13.30%, los 5.6% del Partido Verde habrían alcanzado al que se coronó como ganador de esta contienda electoral. Ayer, pues en la noche, doctor, fue una fiesta, hubo banda, pirotecnia enfrente de la sede del PRI de Saltillo. Manolo Jiménez estuvo acompañado de las dirigencias nacionales del PRI, PAN y PRD, quienes se dijeron convencidos de la alianza de cara a los comicios del 2024. Manolo Jiménez en su discurso hizo un llamado a la unidad, ya que con esta se tiene la fórmula para triunfar en el electoral y gobernar. Agradece a los coahuilenses su voto de confianza y dejaría pues atrás las diferencias con sus adversarios políticos, pues con la satisfacción de decir que la grilla pues y el trabajo le ganó a la grilla en toda esta situación. Y bueno, y es que la alianza con la que se consolidó el triunfo de Manolo Jiménez ganó carro completo, pasadas las 13 horas de hoy. También en el Instituto Electoral de Coahuila se terminó de capturar el 100% de las actas del PRE para diputados y se llevaron 16 diputaciones locales, incluyendo las 5 de la región sureste. Cabe señalar que actualmente pues el PRI domina el Congreso local. Y bueno, sobre este tema, doctor, de los detenidos que habían denunciado los liderazgos de Morena durante la jornada electoral, incluso el mismo candidato Armando Guadiana, incidentes menores protagonizados principalmente por militantes y simpatizantes de partidos y autoridades. De acuerdo con el gobernador Miguel Ángel Riquelme, las detenciones realizadas ayer durante el proceso electoral están justificadas porque aseguró que se trataban de coches sin placas que transportaban dinero en efectivo e incluso hasta despensas. De acuerdo con información de la Fiscalía del Estado, los detenidos eran procedentes de Zacatecas y luego viajaron hasta Coahuila con la consigna de pues, presuntamente coaccionar el voto. Y bueno, ante esto, el consejero presidente del Instituto Electoral informó que la autoridad estará analizando las acusaciones que se han realizado por parte de Morena sobre esta presunta persecución y detención de morenistas en el estado de Coahuila. Muy bien. Pues Laura, muchas gracias por el reporte.
Gracias, muy buenas noches y saludos a todos los auditores. Y bueno, hay una cierta, digamos, actitud ya directa y abierta para anunciar la falta de apoyo del gobernador del Mazo. Algunos dicen que estaba esperando ya o presionando para que Alejandra del Moral saliera a decir que había perdido, y veo en este caso a la secretaria de Comunicación del PRI, es decir, Paloma Sánchez, ayer subió por la noche un tuit que dice: esto es lo que pasa cuando un gobernador le da la espalda a su partido y opera en contra de él. La pregunta sería, ¿qué embajada habrá negociado del MAS? Bueno, ya se ha comentado mucho eso. Lo curioso es que lo interesante es que se lo hubieran dicho un mes antes, ¿no? Oiga, gobernador, pues usted de qué lado está, igual que se lo pudieron haber dicho a Murat y a Fayad y a todos estos gobernadores, a la gobernadora Pavlovich, hoy todos representantes diplomáticos o grandes amigos de la 4T, pero si hay algo ahí entre pues servil y cobarde, ¿no? Ya a la hora que se hundió el barco, entonces ahora sí, digan que del Mazo estuvo, pero todo el tiempo que durante la campaña, pues no señalaron con la misma dureza que hoy se utiliza efectivamente para, en este caso, señalar la derrota. Vamos ahora a enlazarnos con la doctora Becerra, ella es politóloga y directora de encuestas del Grupo Reforma, la mujer que estuvo, bueno, la encuesta, el trabajo de más cercano a lo que realmente ocurrió. Un reconocimiento, Lorena, a tu trabajo. Te agradezco mucho que converses con nosotros. Muchas gracias, Leonardo. Es un gusto estar con ustedes. Buenas noches. Oye, ¿las encuestas es un asunto de alquimia o cómo le hacen? O sea, veo algunas, no voy a dar nombres. Hace un ratito platicaba con mi amigo Paco Abundis. Veo incluso que las de salida salieron algunas 17 puntos de diferencia, otras 12. Pero ¿por qué no le cuentas al auditorio, tú que tuviste efectivamente el pronóstico más certero, cómo se trabaja este tema para familiarizarnos un poco más con las capacidades o los límites que tiene la ciencia demoscópica, Lorena? Bueno, las encuestas que nosotros hacemos en Grupo Reforma son encuestas en vivienda. Se hace un muestreo con base en las secciones electorales del INE para tomar en cuenta las condiciones de esas secciones, el voto anterior, etcétera, y la selección de los entrevistados. Se trata de aleatorizar, ¿no?, para dispersar lo más posible las viviendas entrevistadas y las personas entrevistadas para que de cierta forma reflejen, porque nosotros nada más entrevistamos a 1,000 personas, ¿no? Y esto se trata de ser representativo de todo el electorado mexiquense. Y se les presenta una boleta simulada muy similar a la que les entrega el Instituto Electoral el domingo. Se les advierte que es con condiciones de anonimato y solo para validez estadística, ¿no?, para propósitos de un ejercicio estadístico, y se hace literal simulado el proceso. Y ya con eso revisamos qué tan ajustada estuvo esa muestra a lo que nosotros estábamos buscando, y a veces se tienen que aplicar ciertos ponderadores, es normal, pero mientras mejor es el levantamiento, esos ponderadores cambian muy poquito con respecto a lo que llega literal del campo de nuestros encuestadores. Yeah. Y la verdad es que a pesar de que en el Estado de México sí vemos complejidades, de hecho tuvimos 3 levantamientos este año que publicamos y en esos 2 asaltaron a mis encuestadores, entonces sí hubo sus complicaciones. De todas formas sí vimos mucha disposición de la gente pues por lo menos a revelarnos cómo estaban viviendo la elección. Sí. ¿La no respuesta fue más alta que en otras jornadas electorales, Lorena? No, de hecho es de 21% en la última publicación y normalmente estamos alrededor de eso. En las encuestas de salida sí tiende a ser más baja, pero en este caso nosotros no traíamos una encuesta de salida, entonces solo fue la encuesta publicada el 31 de mayo. ¿Por qué ocurre esto de que se sobreestima al ganador? En este caso, bueno, sobreestimaron en muchos casos a Delfina o la distancia que había en este caso respecto a Alejandra del Moral. ¿Qué fenómeno ocurre para sobreestimar? Digamos, sociológicamente debe haber, imagino, una explicación a quien va adelante. Lorena. Pues puede haber diversas explicaciones, suponiendo que la encuesta no tenga fines nada más informativos, ¿no?, y no propagandísticos, porque eso desafortunadamente también se ha dado, y digo que creo que en mayor medida en años recientes, y creo que incluso esto va a aumentar en los próximos años, suponiendo que sí sea con fines informativos nada más, pues pueden ser fallas metodológicas, tanto del diseño de muestreo, del campo. Tal vez los encuestadores no fueron a donde tenían que ir, tal vez la supervisión falló,
o incluso el instrumento, que es el cuestionario, ¿no? Porque de lo que se trata es de que el voto sea medido con menos contaminación, digamos, como que sea lo más puro que podamos tener para que sea el dato más preciso, que se asemeje más a la realidad. En el caso del Estado de México fue la más precisa de las publicadas. ¿Me diste también Coahuila, Lorena? Sí, bueno, mi compañera en el norte, María Antonia Mancillas, midió Coahuila y también fue la más precisa de las publicadas, que en este caso fue una elección sumamente abierta. En la última medición ella traía 28 puntos de diferencia entre Manolo Jiménez y Armando Guadiana, y vimos que acabó con más de 30, un poquito más de 30. Pues te agradezco muchísimo el tiempo y te felicito por el trabajo. Ahí está, acreditado efectivamente el modelo certero con el que informaste a tus lectores y a todos los demás. Lorena, muchas gracias. Muchísimas gracias, Leonardo. Buenas noches. Gracias. Honor a quien honor merece. Bueno, fallaron las, en este caso hay 1000 explicaciones de por qué las preelectorales, pero las de ayer, las de salida, madre mía. Sí, o sea, es motivo, por supuesto, de reflexión. Hace un ratito que hablaba con el doctor Abundis, con quien platicaremos mañana, con más profundidad. Decía, bueno, pues esto se está discutiendo en todo el mundo, pero no en todo el mundo las encuestas tienen efectivamente la centralidad que hoy tienen en México, ¿no? Usted sabe que el presidente ha decidido que su corcholata va a salir de encuesta y la oposición ha anunciado que van a utilizar también la encuesta para elegir candidato. Entonces, pues si tienes, por ejemplo, mire, le leo algunas, de Las Heras, 12 puntos traía ayer, Encol, 15 puntos en las de salida, Parametría 17 y el Financiero fue con 19. Entonces, si hoy usamos la del Financiero, a quien yo le tengo un gran respeto, Alejandro Moreno, o a Abundis, pues imagínense, 17 puntos. La diferencia que puede haber, yo decía hoy que tenemos la del Heraldo, imagínense si tienes 33 Sheinbaum, 24% Marcelo y 21% Adán Augusto, según la que hoy publica este diario, pues si traes una diferencia como la del Financiero y lo que ocurrió en realidad, o sea, de 8 a 19, pues traes 11 puntos, traes por la posibilidad de que Adán Augusto sea el más votado, ¿no? Y a Claudia Sheinbaum la mandas a tercer lugar. Cuando traes 11 puntos de diferencia entre una y otra, pues sí puede ocurrir prácticamente, o puedes justificar prácticamente cualquier cosa. Las encuestas se utilizaron en esta elección del Estado de México para plantear la inevitabilidad del triunfo de Delfina, cosa que finalmente ocurrió, pero no con la distancia que se manejó en la propaganda. El punto que agregaría yo es, lo usaron además citando las casas encuestadoras y jamás dijeron, oiga, nosotros nos deslindamos de ese manejo, en este caso propagandístico de las cifras. Me lazo ahora con el doctor Basabe, él es politólogo y por supuesto articulista, muy apreciado. Agustín, ¿cómo estás? Hola Leonardo, buenas noches. Oye, tu lectura de lo de ayer, ¿cómo lo ves? Pues mira, no hay sorpresas creo que para nadie. Sí, es cierto, las encuestas volvieron a mostrar que no son precisas. Ya habíamos tenido en México, y se nos había olvidado, malas experiencias con las encuestas, y las volvemos a tener. Ahora por este margen de sobre representación o en fin, sobrevaloración de Morena, pero más allá de esos números, digamos, de porcentajes, pues ya sabíamos que, o por lo menos creíamos que iba a ganar Morena en el Estado de México y el PRI y la Alianza en Coahuila. Y así sucedió. Yo creo que no cambia nada, a final de cuentas, este proceso electoral o estos procesos electorales, en el sentido de que la Alianza se va a quedar como está. Ya tú lo anunciabas hace rato, ya dijeron que se quedan como están, con la misma alineación, PRI, PAN, PRD. Y que perdieron, pero que retuvieron más tiempo el balón. Todo un ejercicio de mejiñol, Agustín. Sí, bueno, pues el control del balón, como sabes, no determina siempre los resultados o los triunfos de los equipos. O perdimos, pero solo por 8 puntos, lo cual supongo que es un gran consuelo, ¿no? Sí, somos pocos pero sectarios. Yo creo que no va a cambiar, les decía, en lo sustancial, la postura de los bloques. El presidente va a seguir como está ahora. No sé, por ahí puede haber algún iluso que
que diga que el presidente se va a moderar porque ya ganó el Estado de México y que le va a bajar a la polarización y que digo, está soñando. Quien eso piense, quien eso espere, creo que se va a agudizar la polarización, creo que el presidente va a arreciar sus ataques, porque así es, y porque eso cree que le da resultados, y de hecho le da resultados. Y va a apostar a tener su mayoría constitucional, que naturalmente con los datos de ayer no da o no hay base para deducir que hay sociológicamente una mayoría del pueblo mexicano que quiere darle esa mayoría a Morena. No, yo creo que ese es más fácil o menos difícil, es ganar mayoría simple o por lo menos evitar la mayoría calificada de Morena. Es menos difícil, por supuesto, que ganar la presidencia de la República para la oposición. O sea, sí hay elementos, hay datos duros para, digamos, fundamentar el optimismo, o por lo menos un optimismo moderado, racional. Ahí sí. La otra, pues es que el problema no es tanto que no se pueda, el problema es que no se hacen las cosas como deben hacerse en la oposición. La alianza está extraviada todavía, y mientras no veamos el método que van a emplear, pues no podemos decir que ha salido de ese extravío. Siguen tratando de complacer a sus cúpulas, arreglos ahí cupulares entre los partidos, en vez de tratar de complacer a la sociedad y buscar candidatos o candidatas pues que tengan eso, arrastre, popularidad, capacidad de conectar con la gente, pues carisma, si no es mucho pedir. No, las burocracias persisten, Agustín, en su esencia. Dicen, si somos burocracias estamos para controlar, no firmas, controles, y vuelven a poner la encuesta como un método de solución de quién debe ser él o la candidata. Sí, ese es un dato interesante, digo, hay que recordarlo, que el instrumento que decidió usar el presidente López Obrador, fue él el que lo escogió, para elegir a la candidata o al candidato de Morena, pues es un método muy cuestionado, que una vez más vuelve a demostrar su falibilidad. Y bueno, pues digo, los que creemos, como yo y creo que como tú, que quien va a decir quién gana va a ser no la encuesta, sino el dedo encuestador del presidente, pues no nos sorprendemos, pero sí sería bueno que algunos de sus simpatizantes, los no del núcleo duro, pues se pongan a pensar si realmente las encuestas no pueden ser manipuladas, no pueden ser arregladas a tener modo de sesgos de este tamaño, incluso pues en claro, casas encuestadoras de mucho prestigio, Agustín. Claro, y ya te digo, ya nos había pasado, se nos olvida, pero tenemos memoria corta los mexicanos. Siempre he dicho yo que una sociedad en memoria corta es una sociedad de transiciones largas, y creo que es el caso de México. Pero ahí está otra vez pues la muestra de que las encuestas pues no son no confiables que se creían o que algunos todavía creen. En fin, yo lo que pienso es que sí es posible derrotar a Morena y que algo nos dicen estas elecciones al respecto, pero que pues, la oposición tiene que ponerse a trabajar pensando en el elector, en el electorado, no en los arreglos populares. Mira, yo decía que los sectores corrompieron al PRI, las tribus al PRD, y los padroneros están corroyendo al PAN. Sí. Ahora, y en la medida en que se esté tratando de complacer, satisfacer a esos grupos, y no los hace, pues entonces una de dos, o no quieren ganar o pues están perdidos. Okay. Oye, después de perder el Estado de México no parecen recapacitar o reconciliar su posición. Yo no sé qué tiene que ocurrir, Agustín. Pues lo mismo digo, realmente es difícil entender lo que están haciendo, lo que está pasando. Mira, ayer entrevistaba a Alejandro Moreno y parece que hubiese ganado las dos, mi querido Agustín. O sea, tú dices, ¿qué capacidad tienen de negar la realidad? Sí. Y mira, la esperanza, tú hablabas hace rato del triunfo del optimismo sobre la experiencia. Yo hablaría de la concepción gramsciana del optimismo de la voluntad contra el pesimismo de la razón. Yo
creo que la esperanza aquí en la alianza opositora, o quienes queremos una cuarta alternancia, yo siempre digo que ya no queremos 4T sino 4A, una cuarta alternancia, es esos grupos sociales, esos grupos de la sociedad civil, esos alianzas que están haciendo personas que no representan a los partidos políticos y que incluso están hablando o están sugiriendo hacer una elección abierta, una elección... Imagínate, una primaria, ¿no? Una primaria, pero para elegir un candidato de la sociedad civil y luego presentárselo a los partidos. Yo creo que por ahí puede estar un rayito de esperanza. Pues ojalá lo sea, pero las burocracias hasta ahora parecen absolutamente inderrotables. Agustín, te mando un gran abrazo. Otro para ti, Leonardo. Buenas noches, saludos a la Victoria. Gracias, está lloviendo, pero en serio, en el poniente de la Ciudad de México. Después de la pausa regresamos con más información. Vamos con la información. 4 personas resultaron lesionadas en un tiroteo ocurrido en un tianguis. Esto ocurrió allá en Cancún. La Secretaría de Seguridad Ciudadana no ha especificado todavía el número de detenidos. Ya investigan el origen de los hechos. También, por cierto, ya hay detenidos respecto al crimen de esta ciudadana italiana que ocurrió también allá en la zona de Quintana Roo. En un momento más le tendré más información y también en un instante iré con mi compañera Daisy Herrera. Ya le comentaba que un grupo de centroamericanos así rompió directamente y penetró en territorio tejano. En un instante nos ocupamos de eso. Antes permítame saludar a Michelle Ferrari, ella es la directora general, la CEO de Great Place to Work. Michelle, bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Feliz de recibirla. Cuéntele al auditorio, anualmente, por supuesto, echamos un vistazo a este tema de la cultura laboral y los mejores lugares para trabajar. ¿Cuál es el propósito fundamental de la empresa que dirige? Pues mire, yo creo que primero, 22 años que ya estamos haciendo esto en México. La verdad que ha sido un logro interesante a través de estos años, más en los últimos 1000 días, yo diría, por temas de pandemia y nueva expectativa de trabajo. Great Place to Work es una autoridad global que promueve grandes lugares de trabajo a través de una metodología que ayuda a las organizaciones básicamente a saber dónde están paradas, qué tienen que hacer para ser mejores, con obviamente un impacto en indicadores de negocio importantes, relevantes, pero también como un compliance hacia cómo están haciendo las cosas las organizaciones, ¿no? Cómo están trabajando, cómo es que llegan a los resultados. Yo diría que hoy día, lejos de el qué, se busca el cómo, ¿no? La sustentabilidad, etcétera. ¿Se puede acreditar, Michelle, que una mejor cultura laboral, digamos, mejor ambiente laboral, mejora el desempeño general de las empresas? Pues por lo menos en los estudios que tenemos nosotros y los que nos hacen a nosotros desde los portafolios de Nueva York, hay por lo menos 3 veces más de retorno. Eso significa que las organizaciones que están en nuestros listados año con año, hay una retribución, un retorno en las que están en la bolsa, que son las que se pueden medir con mayor confianza, por lo menos de 3 veces, ¿no? De 3 veces. Sí. ¿Cuáles son los desafíos más comunes que se tienen y a partir del reconocimiento del mapa de las problemáticas de las empresas, cómo ir cambiando la cultura laboral? Sí, el desafío es un tema relevante, como comentaba, doctor, al principio. Los últimos 1000 días han transformado la expectativa de los colaboradores. Entonces tenemos que estar adaptándonos muy rápido, con un nivel de escucha importante a la necesidad de la gente para poder retener y atraer, que hoy día hay un tema de talento muy relevante para poder tener gente y no solamente tenerlas, pero que se queden en la empresa. Entonces, la gran mayoría de las organizaciones no saben por qué se van, no saben por qué no pueden atraer, y creo que al hacer un proyecto como este de cultura estratégico en la empresa, alineado a los valores, al entendimiento, a las necesidades del negocio, evidentemente es cuando vemos resultados como los que vamos a ver el jueves, ¿no? De organizaciones que están logrando tener estos resultados sobresalientes. Vamos a tener el listado, ¿no? El listado con industrias súper relevantes, manufactura, financieros, retail, que están haciendo un esfuerzo mucho más allá que la gran mayoría de las organizaciones que están todavía en camino hacia allá, ¿no? O sea, el tema es resaltar las... Hace un momentito Michelle hablaba de política y decía las burocracias son inderrotables, en el sector público también. Tengo la impresión de que las empresas también cambiar a veces la cultura organizacional
cuesta mucho porque la gente se acostumbra a un determinado procedimiento. ¿Cómo enfrentar eso? Pues mira, creo que gran parte de la fórmula es en el liderazgo. Liderazgo. Totalmente. El líder es el que hace o deshace lo que sucede dentro de una organización. Claramente tenemos que tener los procesos, las normas, las políticas que se alineen a eso, pero definitivamente líderes que estén provocando un mejor microclima cotidiano, porque esto no es que sea una vez al año, el colaborador vive la experiencia todos los días. Entonces, líderes que estén con estos valores, practicándolos, normalmente es cuando se ve un efecto sostenible que sea para todos además, porque Great Place to Work, las organizaciones que veremos el jueves hacen un gran esfuerzo por tener toda su demografía pues con un nivel interesante, ¿no? No solamente es que en gran mayoría digan que es un Great Place, pero que sea para género, para edades, para jerarquías, para antigüedad. O sea, es una metodología que exige bastante de las organizaciones para lograr estar aquí, ¿no?, en estos listados. ¿Y hay culturas organizacionales así globales o cada país va adquiriendo, digamos, particularidades en su liderazgo y en su forma de gestionar los ambientes laborales? Sí, excelente pregunta. La metodología es universal. Trabajamos con miles de empresas a nivel mundial, pues tenemos un banco de data importantísimo de lo que sucede ahí. Claro que hay regiones, países que están o tal vez más avanzados en algunos temas, otros que están llegando a eso y otras complejidades. Entonces, el modelo funciona en cualquier lugar del mundo, en cualquier empresa, cualquier tamaño de organización. Entonces, creo que México está pues muy pegado a nuestros amigos aquí de Estados Unidos, muy alimentado de muy buenas prácticas, yo diría, y pues siguiendo una inspiración y una influencia de lo que sucede en los grandes lugares para trabajar hacia arriba, ¿no? Muy bien, pues Michelle Ferrari, un placer tenerte con nosotros. ¿Algún apunte final? Pues creo que no, creo que estar pendiente del listado. Creo que si andas buscando chamba, buscan estas empresas porque realmente son de las mejores que hay en México. Yo creo que estoy en una magnífica empresa, Así en un gran lugar para trabajar. Muchas gracias, lo doctor. he comprobado. Michelle Ferrari, la CEO de Great Place to Work, hoy para fortuna nuestra conversando con usted. Daisy Herrera, cuéntanos qué ocurrió. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Pues una tromba que azotó este día la ciudad de Matamoros terminó con el improvisado campamento de indocumentados que habían instalado unos 5,000 migrantes en el margen del río Bravo, en ver perdidas sus pertenencias, porque pues las casas de campaña donde habitan los migrantes pues fueron levantadas por el aire y por la lluvia, inundó todas sus pertenencias, pues hizo que se desesperaran y que se abalanzaran tratando de cruzar caminando el Puente Nuevo, este puente internacional que conecta a México con Estados Unidos entre la frontera de Matamoros y Brownsville, Texas. Esto, por supuesto, ocasionó que el personal de aduanas pues pusiera en alerta y activara el protocolo de emergencias, cerrando este puente internacional por espacio de varias horas. Algunos de los migrantes que pues se lanzaron caminando para cruzar este puente sí lograron hacerlo, fueron los menos. Esta avalancha de migrantes era de alrededor de 500 a 800 migrantes los que intentaban ingresar de manera ilegal. Si acaso unos 20 lograron hacerlo, pero ya de aquel lado, en territorio estadounidense, pues fueron detenidos por agentes de migración. Es la situación que se está viviendo en Matamoros. Quienes siguen ahí los migrantes nos dicen que no tienen idea en dónde van a pasar esta noche, doctor, porque pues el campamento fue arrasado por la lluvia y el viento. Sus casas de campaña se las llevó la lluvia. Entonces están a esta hora todavía pues viendo en dónde se van a refugiar para poder pasar la noche. Por supuesto que esta desesperación también viene alentada por el lento trámite que significa el hacer una cita a través de la app CBP One. Señalan los migrantes que sigue sin funcionar esta aplicación. Entonces, si le sumamos pues esta falta de practicidad de la app más las inclemencias del tiempo de hoy, pues esto fue el cóctel que se conjugó este día y que los obligó a tomar esta medida desesperada, doctor. Muy bien. Pues Daisy, muchas gracias.
Gracias, muy buenas noches. Pues ahí está usted, ahí tiene usted la situación y está, como le digo, lloviendo. Después de que tuvimos un día súper caluroso, tenemos unas tormentas de, bueno, pues de antología aquí en la Ciudad de México. En un momento más vamos con el ingeniero Hernández Unzón para que nos dé todos los datos. Le decía que 3 individuos fueron detenidos en Veracruz, esto por el asesinato de la ciudadana italiana Ornella Sayú, que ocurrió en Playa del Carmen. El fiscal de Quintana Roo está muy preocupado por decir, no se trata de un caso de derecho de piso de extorsión, pero se trata, señor fiscal, de un homicidio. Tendrían que, en este caso, resolverlo. Si el origen es la extorsión, pues que lo aclaren, y si no, que digan cuál es la razón por la que mataron a esta mujer. Pero parecen muy preocupados por decir, no es extorsión, bueno, pues, pero es homicidio, ¿no? En este caso es la muerte de una mujer. Hay que ver efectivamente las condiciones en las que se dio. María Marvante, saludo. Muy buenas noches, Leonardo, buenas noches a ti y al auditorio. ¿Qué tema abordamos el día de hoy, doctora? Pues mira, casi tema obligado las elecciones, pero creo que hay que tomar en cuenta algunas cosas más allá de los resultados de Coahuila y del Estado de México, que en gran medida eran los esperados tanto por las coaliciones como en general por las encuestas y la ciudadanía. Un punto que creo que vale la pena resaltar es que sigue vigente la incertidumbre de lo que puede pasar con el Plan B. Yo sé que hay muchos juristas y excelentes constitucionalistas que son de la idea de que iniciado junio ya no puede entrar en vigor el Plan B por los famosos 90 días que obliga la Constitución, pero claramente... O sea, el año electoral empieza la primera semana de septiembre que sesiona el INE, María. De acuerdo a la legislación anterior, que es la vigente ahorita, por razón de la suspensión, sí, y entonces los 90 días ya empezaron a transcurrir y ya no podría haber cambios legales. Obviamente no hay ninguna prescripción que le impida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera expresa acabar con la suspensión y resolver la inconstitucionalidad de fondo. ¿Puede hacerlo? ¿No puede hacerlo? La verdad es que ahí los constitucionalistas tienen opiniones encontradas y pues los no constitucionalistas no sabemos qué es lo que realmente puede pasar, pero sin lugar a dudas es una situación inédita. Sí, lo es. Oye, de todas maneras te quería poner sobre la mesa un tema. Después de lo que ocurrió el día de ayer, el triunfo de Morena en el Estado de México y el triunfo efectivamente de Jiménez en Coahuila, bueno, pues es un dato político, pero la organización electoral hace ver que no necesitamos ni plan B, ni C, ni D, ni F, ni J. El sistema electoral de este país sigue funcionando y yo espero que Morena no tenga inconveniente, ¿no? No digan, es que le hicieron trampa a Delfina o le hicieron algo indebido. Es decir, ellos ganan con este sistema, por tanto, esta idea de que el sistema electoral es imperativo cambiarlo, creo en este caso, María, salvo tu mejor opinión, que se cae por su propio peso. Creo que siempre fue esa la situación, pero ahora se cae por su propio peso. Los resultados son incuestionables. El INE funcionó como lo sabe hacer. No solo el INE, sino todo lo que organiza el INE, incluidos los conteos rápidos. Estamos viendo ya los resultados del PREP, se acercan siempre las coincidencias entre conteos rápidos y el PREP, y normalmente hay muy poca distancia entre entre los conteos rápidos y los resultados oficiales, cuando estos están bien hechos, que es el caso. Entonces, tenemos presidenta nueva del INE, el INE sigue funcionando y eso sin lugar a dudas es una tranquilidad que debería de llevar a Morena a darse cuenta de que no necesita plan B, pero creo que eso es una evidencia, es algo evidente desde el principio del sexenio. Sí, pero digamos ahora ha quedado todavía más palmario. Así es. La segunda pregunta que creo que es importante es ¿qué va a hacer las autoridades, qué van a hacer las autoridades para poder lograr meter en cintura y que Morena y los gobernantes cumplan la ley? Hasta ahora es muy complicado, digamos que ya
a partir de la elección de ayer, arrancó el proceso electoral de 24, formalmente lo hace hasta septiembre, pero en este proceso pues ha habido claras violaciones a la ley, inclusive fallos en contra del tribunal que se desacatan con un cinismo que la verdad es que no habíamos conocido. Y eso sí es una pregunta importante. La tercera pregunta importante que tengo es: ¿qué ganó Movimiento Ciudadano con su campaña antipriista de 2 o 3 semanas anteriores al proceso electoral? Claramente no influyó en el resultado. Tanto el resultado de Coahuila como el resultado del Estado de México fue exactamente el que predecían las encuestas, sin una gran variación. Alejandra del Moral venía subiendo, Guadiana nunca alcanzó a subir más de lo necesario. El daño que logró hacer Mejía y el Partido Verde tampoco hubieran cambiado la elección. Jiménez gana con el 56%. ¿Qué realmente estaba buscando Movimiento Ciudadano? Porque nadie nos podemos tragar la píldora que fue una campaña inocente que se les ocurrió 2 o 3 semanas antes de un proceso, de 2 procesos electorales tan importantes. Mi pregunta es: ¿qué necesidad tenían de que los mirara Morena o el presidente? Para mí esa es la gran interrogante de este proceso electoral, que tendrá que ver, por supuesto, en cómo juegan y se acomodan todos los partidos y las posibles coaliciones de las que llevamos meses ya hablando, y que a partir de ahora pues sí ya empieza el calendario en cuenta regresiva. Así estamos. Pues mi querida María, muchas gracias por el enlace. Muy buenas noches. Muy buenas noches. María Marván, para fortuna nuestra, y es la presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Y bueno, pues le platicaba que está lloviendo fuertemente en algunos puntos del Valle de México. Ingeniero Hernández Unzón, lo saludo. Igualmente, muy buenas noches, doctor Curcio. Y el sistema de tormentas se encuentra dividido en 3 grandes sectores, de acuerdo a los instrumentos de la red de la UNAM. Uno en Indios Verdes, en la Gustavo Madero, una muy fuerte tormenta. El segundo en Tacuba y el tercero en Álvaro Obregón. Ahí es donde se están registrando las intensas lluvias, después de haber pasado también por zonas de Iztapalapa. Granizo y toda la cosa, ¿no? Sí, así es. Son fuertes corrientes verticales lo que está generando esta inestabilidad. También está lloviendo muy fuerte desde Cancún hasta Chetumal, en Chiapas, en Veracruz, Puebla y Oaxaca. Y bueno, el pronóstico preliminar de los modelos numéricos indica ya la posible formación de un ciclón tropical. Esto todavía muy preliminar, pero para el Pacífico, al sur de Michoacán y Colima, en 11 días, y después el 21 de junio frente a la costa de Quintana Roo. Así que ya va a empezar la actividad de ciclones tropicales finalmente, doctor. Oiga, y seguimos con la onda de calor. Hoy tuvimos temperaturas que rebasaron los 30 grados cómodamente aquí en la capital. Sí, así es, 24 estados por arriba de los 35 grados centígrados, incluso llegando a los 45 grados en el Pacífico. Y esta onda de calor pues se ve que va a durar todavía pues hasta mediados del mes de junio. No se ve que baje la temperatura en el Valle de México, seguirá rondando los 30-32 grados centígrados. Muy bien, pues muchas gracias, ingeniero. Buenas noches, un abrazo. Gracias. Y bueno, pues el presidente de la República no solo se reúne con con Marcelo Ebrard, está pues con varios aspirantes, lo citó a digamos merendar en un restaurante del centro histórico. Así que mañana habrá crónica sabrosa desde la digamos lógica o la perspectiva política. Nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.